página abierta con la educación. La Universidad Autónoma me sorprende siempre con muchísimos de sus docentes. Realmente son personas que concomitantemente con su vida académica, con el esfuerzo que deben hacer para impartir docencia, corregir, adecuarse, también hacen diversas actividades. En esta ocasión comparto con el profesor Martín Hidalgo. Es abogado de profesión, profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, pero que también pues saca su tiempo para preocuparse por diversos temas. Recientemente lo hizo de un tema que es de actualidad, que es el de Haití. Y pues, cómo él entiende que debería pues encauzarse esa nación para solucionar sus múltiples problemas. Y voy a comenzar por eso, por la actualidad. Martín, ¿qué te motiva a ti a escribir? Todos yo creo que estamos preocupados por Haití, pero ¿qué te motiva a ti a hacer una propuesta? Bien, ante todo agradezco mucho estar aquí en su programa. Esta es una invitación de lujo. Me la encontré improvisadamente en nuestro club de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Es una persona que siempre la he tenido en un lugar muy alto. En una ocasión que yo estaba impartiendo la materia de técnica, técnica de la investigación jurídica en la Universidad Autónoma de Santo Domingo en Bonao, usted me honró con una invitación que yo le hice a una conferencia internacional que teníamos en ese tiempo. Debo decir que yo también quedé gratamente impresionada por el orden, por la perfección, por el manejo de sus estudiantes de la actividad. O sea, no solamente usted se portó como un profesional y con una atención muy distinguida al invitado. Recuerdo que incluso también el director de entonces, Bartolomé de Champs, estuvo presente. Correcto. Sino que todo estaba, mira, impecable. Parecía un programa de Oprah Winfrey. De televisión. Sí. No, entonces pues, a pesar de la improvisada ocasión en la que usted me dice, mañana yo te quiero ver a tal hora, digo, bueno, pues no hay problema. Parece que los famosos somos así. Pero eso es cosa de amigos, muy agradecido por su atención. Pues, indiscutiblemente, nuestro hermano país de Haití debe ser un motivo de que uno, si puede aportar su granito de arena, lo aporte en favor de una nación como esta, caramba, que hasta la temperatura, el medio ambiente, que viene el ciclón y no deja de pasar por Haití, que los terremotos lo azotan y que... O sea que hasta la naturaleza no tiene mucha clemencia. Caramba, sí. La historia, la naturaleza, todas esas cosas. Entonces también parece ser que nuestros vecinos y muy distinguidos haitianos no han podido buscar una alianza consensualizada entre ellos mismos para lograr un país viable, un país que se pueda manejar. Entonces yo he visto que en la actualidad Haití como que está ávido de una ayuda internacional. Y me puse a pensar, pero mira, nosotros, ahí está el G20, que son 20 naciones de las más progresistas y desarrolladas del mundo. Si esas 20 naciones, y ahora yo incluyo a la República Dominicana, que se haga un Estado cooperativo. Un Estado cooperativo es donde se haga una asociación de países con el fin de orientar por el mejor camino posible, como están sus propios países orientados, a bien de relanzar a Haití. Entonces esas 20 naciones, incluyendo ya República Dominicana, que serían 21, una se encarga de la obra pública, otro se encarga de la educación, otro se encarga del turismo, que podría ser República Dominicana, otra se puede encargar de agricultura, como puede ser la República Dominicana también.
Y entonces esos 21 países durante 30 años, 50 años, dependiendo de cómo hagan un voto de castidad, hagan una obra de caridad en bien de relanzar este país, orientarlo electoralmente, económicamente, de tal manera hacerlo una comunidad que demande y de acuerdo a los estándares de los nuevos tiempos, creo que se haría una gran obra y yo creo que los hermanos haitianos también permitirían que eso pueda darse sujeto a lo establecido en la Constitución haitiana y en los principios y normas de esa tierra, que todos sabemos históricamente los tropiezos, caramba, que ha tenido. O sea que lo que tú sugieres no es quitarle su autonomía al Estado haitiano. Lógicamente ellos seguirían eligiendo sus presidentes, ese presidente y ese primer ministro, ya que ellos tienen ese tipo de gobierno, pues eligiendo a sus funcionarios, a sus ministros. Pero sería como, percibo, no sé, corrígeme, que en cada ministerio exista como una pequeña oficina de asesoría que correspondería a un país que haría un aporte económico a que estas ideas que el país le da en esa materia pues puedan ser implementadas. Es correcto, así mismo es, así mismo es. O sea, y tú sugieres que ya que República Dominicana tiene una gran experiencia en turismo y que lo ha explotado en base a una geografía que es similar, pues ver de qué manera Haití, pues, que es un país que tiene mucho encanto, reorienta pues su turismo, pero eso significaría que otros elementos, porque lo primero que un turista busca, además de divertirse, además del placer, es su seguridad. Y en la medida en que perciban que Haití es un país de unos ciertos niveles de inseguridad, en esa misma medida, pues, se sentiría la gente menos motivada. ¿Tú sabes qué se me ocurre? Ya que tú sugieres que sea el turismo y Haití ha tenido problemas serios, además de con los huracanes, con los terremotos, quizás orientándolo a que sus construcciones, porque si bien es cierto que ellos tienen una fosa tectónica que los agrede más que a nosotros, por lo menos los ha agredido más que a nosotros recientemente. También es cierto que su manera de construir tiene niveles mucho mayores de inseguridad que nosotros. Y eso ha determinado, que lo recuerdo porque eso se discutió ampliamente en el marco del terremoto del 2012, ¿no? En que Haití pues fue sacudido y murieron 200.000 personas. Entonces, en ese momento se discutió que ellos hacían, primero que no tomaban las previsiones de Zapata, que normalmente nosotros tomamos, que no se hacían los estudios de suelo cuando eran edificios de gran envergadura, y además que ellos construían los blocks con arenas que no eran las idóneas para construir blocks, y que todo eso había contribuido a que, bueno, los edificios se derrumbaron como lo hicieron. Entonces quizás esa Secretaría de Turismo los podría reorientar a que las construcciones sean más amigables con los terremotos, pienso yo. Sí, porque sí. la gente tiene que percibir que se debe sentir segura en la edificación. Correcto. Yo misma me daría miedo vivir en un edificio de blog en Haití. Sí. A mí. No, y sobre todo yo pienso así porque la cercanía de nuestro país con Haití es muy buena. Entonces llega un momento dado que, bueno, no es solamente que buena, podríamos auxiliar. Es ineludible. Es ineludible. Porque hay mucha gente que no la quiere. Es obligada. Pero no tenemos otra alternativa. Es obligada, pero nosotros podríamos auxiliar al turista. Cuando está hospedado en Haití, llega un momento dado que podríamos traérnoslo para acá. Y así sucesivamente, por tanto. O sea, a orientarlo. En caso de que en Haití se produjera un problema, nosotros acoger esos turistas haitianos, o sea, sería como una especie
de, de apoyo, de protectorado. de protectorado. Y Tú de sabes que garantía. nosotros lo hicimos Y de garantía, y de un garantía. poco en el marco pero para las legaciones diplomáticas. Recuerdo que cuando en Haití hubo el terremoto que afectó a Puerto Príncipe, prácticamente todas las delegaciones diplomáticas pues se trasladaron a República Dominicana. O sea, prácticamente las embajadas fueron dejadas con 1 o 2 representantes, pero la mayoría de los miembros de estas delegaciones se trasladaron durante un tiempo a vivir a República Dominicana hasta que se sintieran allá mucho más seguros. Correcto, correcto. Pero también República Dominicana podría ayudar en Zona Franca. Nosotros tenemos un distinguido dominicano que está incursionando en Zona Franca allá. Tiene muchos años. Tiene muchos años, o sea que también podríamos hacernos cargo. El señor capellán. Distinguidísimo señor capellán. Sí, que tiene con mucha experiencia en la zona franca. De mucha calidad humana y moral. O sea, con mucha experiencia en las zonas francas de Santiago, que realmente a nivel de Juan Manda, o sea, Juana Méndez, también hizo el mismo, o sea, claro, de menor envergadura, porque él es solo. En Santiago había mucho más, inversionistas con fábricas de zona franca, pero eso le dio empleo a un número, porque en definitiva yo comparto contigo esa preocupación por Haití, porque independientemente de que son seres humanos, independientemente de que son nuestros vecinos, independientemente, señores, todo lo que signifique la mejoría para Haití redundará en mejoría para la República Dominicana. Ahora mismo, por ejemplo, nosotros estamos solucionando el problema de los vacunados. Prácticamente el 65%, el 70% de la población dominicana está vacunada. Muy bien, pero ¿y cuántos están vacunados en Haití? Es verdad. Y esa gente se va a quedar, no, espérate, yo tengo que vacunarme primero antes de pasar a República. Me van a pedir que tenga por lo menos 2 vacunas y de la Pfizer. No, esa gente va a venir para acá. Sin así como vienen sin papeles, muchos menos vendrán sin vacunas. Pero lo importante es que este es como una lección, como un ejemplo que nosotros ponemos a la comunidad internacional de que olvide de una vez y por todas que República Dominicana es quien tiene que hacerse dueño de Haití y quien tiene que echarse arriba los problemas de Haití. Caramba. Yo pienso que ellos si lo piensan que tenemos que hacerlo, sino que ellos se hacen de la vista gorda, que ese problema sucede, porque ellos saben que en definitiva los haitianos, ni tontos ni perezosos, van a venir a República Dominicana a solucionar su problema. Pero ya aquí, ya estas 21 naciones están dando un grito de alerta, una voz de alerta. O sea, tú quieres que esas 21 naciones la den, porque no lo están dando todavía. No, Tú quieres que se unan bajo este propósito y den este grito de alerta. Es una propuesta. Claro, pero tú en tu propuesta también hablas de que en Estados Unidos, por ejemplo, y en otros países, pero sobre todo en Estados Unidos, son países con unos altos niveles de religiosidad. Y que esas personas, pues normalmente colaboran con sus diferentes grupos religiosos, sean bautistas, pentecostales, evangélicos, católicos, por qué no decirlo, todos. Y tú sugieres que esas religiones, que esos grupos religiosos de Estados Unidos, que tienen bastante poder económico, porque todos sabemos que los religiosos normalmente pues diezman. Y esos ingresos se lo dan a sus parroquias, a sus ministerios, a como le quieran llamar. Entonces tú sugieres que haya como una sensibilidad de esos grupos religiosos hacia un Estado que en definitiva también es religioso, porque si bien expresa su religiosidad de diferentes maneras, una de ellas es el vudú, ¿por qué no decirlo? Sí. Es una expresión religiosa, es una manera de
querer que interceda el Todopoderoso en sus problemas de la cotidianidad y en sus problemas de nación. Entonces, ¿cómo tú ves, yo vi que tú formulaste esa propuesta? Entonces, ¿cómo, o sea, sería como acercándote, motivando, haciendo que los haitianos religiosos se acerquen a los religiosos norteamericanos? ¿Cómo tú lo ves? Pero eso tú me lo vas a decir, Martín, en el segundo segmento de Página Abierta con la Educación, conversando con Martín Hidalgo, que tiene muchos temas. Pero que comenzamos por uno, por el más agobiante hoy en día, que es el tema haitiano. Gracias, está bien. Bien, Martín, la pregunta está hecha. ¿Cómo tú piensas que esos grupos religiosos, cómo tú llegar a esa iniciativa que me parece muy justa y muy buena? Yo he querido respetar esa parte de la religiosidad de Haití. Hay muchos grupos económicos, religiosos en Haití, y económicos también, que están preocupados por Haití. Y yo pienso que quienes mejores que la religiosidad que busca incondicionalmente hacer algo por Haití. Entonces yo quiero como respetar esa parte ahí, quiero que se le dé la oportunidad a esos grupos religiosos que están organizándose en Haití y piensan que ellos pueden poner su granito de arena en bien de esa nación maltratada geográficamente, ambientalmente, por las incomprensiones de los seres humanos que le ha tocado vivir en Haití y gobernar Haití, dirigir Haití. Entonces yo pienso que sí, que es una parte importante, en la que debemos todos tomar en cuenta. Que si hay una parte religiosa importante que quiere ayudar, yo creo que debe dársele la oportunidad. Bien, o sea que tú sugieres que sean los mismos grupos religiosos, los que, o sea, formulen su propuesta, se acerquen. O sea, si yo soy evangélica, bueno, pues los grupos evangélicos que coordinan la religión evangélica en Haití, pues se acerquen a los evangélicos estadounidenses. Sé que, por ejemplo, los adventistas del séptimo día también tienen un número importante de personas, también los testigos de Jehová. Inclusive, mi experiencia, tú sabes, yo fui voluntaria del hospital Darío Contreras, en el marco del terremoto haitiano. O sea que cuando llegaron miles de personas, yo fui voluntaria y fui muchos días al hospital a trabajar hasta que bajó el número de personas que había hospitalizadas allí. Y para mi sorpresa, muchos de ellos pues reclamaban el no ser, que no se le pusieran transfusiones sanguíneas, ¿no? En caso de ameritarlo, por ser testigos de Jehová. O sea, ahí me percaté que el número de testigos de Jehová en Haití era importante, porque si era importante en el marco del número de personas internas en el hospital Darío Contreras, era una muestra representativa, ¿no?, de que era importante en Haití. Porque entonces, así cada grupo religioso, pues que vaya a sus filiales, a sus pares en Estados Unidos, pidiendo esta ayuda y que esta se canalice a través de ellos, porque ¿quiénes serían a quién uno le daría más confianza que a sus propios grupos religiosos? Correcto. Ese es tu planteamiento. Ese es mi planteamiento, y conocí a un señor llamado Patri, que parece que él es religioso, y entonces me habla muy bien de Haití, de su historia, de cómo debe gobernarse Haití. ¿Y él es haitiano? Él es haitiano. Okay.
es haitiano y profesional de alta calidad. Y parece que está bien ordenado religiosamente, con toda ¿De qué religión la es? parte religiosa. No sé de qué religión es, Okay. pero es un señor muy valioso y muy preparado. Y yo, pero mira, cuando yo escribí el artículo me recordé de Don Patri y me permití recordarlo a él y mencionarlo. Y hacer esa propuesta. Esa acotación. Bien, pero el tema haitiano no es el único que te preocupa. Por ejemplo, vamos a acotar así brevemente. ¿Qué te pareció a ti, en tu condición de profesor universitario, la experiencia de 3 semestres consecutivos en el marco de la virtualidad? Tremendo. ¿Te pareció interesante? Bueno, eminentemente interesante. Aprendí a dar clase virtual. Fue una experiencia maravillosa para los estudiantes también. Bueno, fue excelente. Pero yo no quiero dejar pasar esta oportunidad sin yo hablar algo aquí a lo que yo pienso que hay problemas sociales en el país, República Dominicana, que podrían solucionarse o podrían más o menos apaciguarse si el gobierno toma una decisión de bajar línea o lograr una educación extra a favor de todo el dominicano. ¿Cómo tú piensas? Porque el gobierno tiene sus ministerios, tanto de educación, correcto, como de educación superior. Yo pienso... ¿Piensas tú que el Ministerio de Educación, yo debo decir, señores, que aún en los países donde la pandemia fue brutal, mucho más que en República Dominicana, las clases presenciales no fueron interrumpidas como en el país por prácticamente año y medio, sino en Francia. Yo el otro día calculaba con una persona muy cercana que vive en Francia y me decía que su hija había perdido 21 días en el primer año, en el año escolar 2019-2020, y unos 30 días en el escolar 2020, o sea, 2019, 2020, 2020, 2021, ¿no es verdad? Correcto. Entonces, y se aboca a comenzar su clase 2021-2022 sin quizás haya que hacerlo, pero dando, si son, en el sistema francés, son casi 200, como 200 y tantos días de clase al año, ¿no? Entonces, que tú pierdas 30 no es grave. No es tan grave como sucedió en República Dominicana, señora, donde nosotros desde el 14 de marzo, 13 de marzo, mi última clase presencial en la UAS fue 13 de marzo. Por ahí anda el récord. Del 2020, ¿entendido? O sea que a partir de entonces, los primeros días de desacierto, hasta que dijeron, pusieron la plataforma, todos en línea y nos fuimos en línea, ¿no? Y a partir de entonces terminé ese semestre en línea, terminé un segundo y terminé un tercero. Pero incluso ahora veo que el próximo semestre va a ser en línea también y que solamente serán presenciales las prácticas. Me parece muy bien y tengo entendido que la Universidad Autónoma de Santo Domingo tenía 300 sesiones abiertas y no cabíamos, no teníamos aula. Pues ahora de buenas a primeras, cuando implementa la clase virtual, pues ya llega a 30.000 las sesiones a nivel mundial, todo el mundo quiere estudiar en la UAS y eso es importante. Pero lo que yo le decía... Sí, eso también pasa, que de repente tú, uno de los estudiantes, te admite que estás recibiendo la clase desde España, sí, que estás recibiendo la clase desde Estados Unidos o desde el más recóndito campo. Correcto. De República Dominicana. Cuando yo me meto... Tú oyes hasta los gallos. Sí. Cuando yo me meto a mi sala virtual, yo estoy con todos mis estudiantes y creo que estoy en el aula natural. Creo que estoy en el aula natural y todo el mundo, mira Ramonita, mira Hidalgo, mira tal.
y estamos compartiendo como si estuviéramos en la sala presencial. Pero no quiero que se me pase otra vez. Yo quiero admitir que el señor presidente de la República tiene en parte de sus gabinetes personas muy preparadas y de mucha experiencia profesional. Uno de ellos es su consultor jurídico. Ese consultor jurídico, el doctor Antoliano Peralta, yo lo conozco desde que comenzó a ejercer. Ha sido es un abogado muy correcto y muy capaz. Entonces, egresado de la UAS, es alumno mío. Ah, qué bien, no lo sabía. Bueno, pues excelente. Yo creo que ese es un recurso humano que esta sociedad debe aprovecharlo. Y, por ejemplo, aquí hay muchos males. Aquí esos motoristas andan como les da la gana en la calle, y me excusa la palabra de la gana. Esos patanistas, esos camioneros. O sea, tú entiendes que el sistema de transporte hay que... obras públicas y comunicaciones, debe... Yo creo que todos los estratos sociales del país deben recibir una conferencia jurídica en materia de responsabilidad civil. Que un especialista de nuestras universidades se reúna y se le exija una obligatoriedad, por ejemplo, a un motorista, antes de darle su licencia, su libertad, o que vaya a comprar un motor, antes de entregarle ese bendito motor, que lamentablemente cuando no se usa bien es una bomba, es un arma de muerte, se le entregue al mismo tiempo, él tenga que hacer 1 hora o 2 horas de una conferencia que un especialista de nuestra universidad en responsabilidad civil le dé y le explique. Pero mira, eso sería un magnífico servicio de extensión de la universidad. Claro, pero también... La universidad da muchísimo... También a los patanistas, todos los patanistas, cuando vayan a renovar su licencia, tienen que presentar que fueron a esa conferencia de responsabilidad civil. Todos los camioneros, incluso los jóvenes que se van a casar cuando vayan a la oficialía de Estado Civil, tienen que llevar un certificado de que dieron 2 horas, 1 hora de responsabilidad civil en el área, así evitaríamos los feminicidios, la muerte. Pero mira, ¿por qué un hombre mata a una mujer que la ha querido muchísimo? Una mujer mata a un hombre. No sabemos por qué se ha desencadenado esta situación y así sucede a nivel nacional, desde el más alto empleado público al más bajo. Que eso se le dé al clero, se le dé al Congreso Nacional. Yo me imagino a un doctor Subero Isa en una conferencia con el Congreso, con el clero, pero que se le dé también a la Policía Nacional, a la Fuerza Armada, a la Fuerza Aérea, que todo el mundo sepa la responsabilidad que tiene en esta sociedad de comportarse lo mejor posible y defender la vida y lo que significa la vida y lo que significa su buen comportamiento. Hay muchas veces que se puede evitar una muerte simplemente con un saludo. Bien, tú eso lo vas a seguir explicando precisamente en el tercer segmento de Página Abierta con la Educación. Converso con el profesor Martín Hidalgo. Martín Hidalgo, quien es profesor de la UAS, me está dando una idea a mí que me parece maravillosa, y es que la universidad tiene una función, y es la función de no solamente aportar a sus estudiantes, sino servirle a la sociedad. Y creo que una manera magnífica de hacerlo sería, pues, que a través de tu facultad, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, se organizaran, y sobre todo una UAS que tiene centros en tantos lugares, pues se dieran este tipo de charlas que fueran imprescindibles para, pues, obtener una licencia, tanto para conducir motocicletas como para conducir automóviles y para conducir, pues, camiones de varios ejes. Patanas inclusive que dependiendo del tipo de vehículo, incluso pudiera estar reorientada. O sea, pudiese ser que en un lugar un poco distante, pues, fuera una generalizada, pero en un lugar como Santo Domingo, pues, fueran reorientadas y por charlistas
que realmente dieran una lección de responsabilidad civil. Correcto. Porque, como tú muy bien dices, no solamente el que tiene un arma de fuego puede producir la muerte, y puede producir el dolor, y puede producir las lesiones, sino que el que tiene un vehículo también lo hace. Señores, vamos a seguir hablando con Martín, pues en el tercer y último segmento de Página Abierta con la Educación. Martín, la responsabilidad civil es algo que, bueno, pues la gente la ignora. Y estoy segura que si yo a Albert, mi camarógrafo que tengo enfrente, le dijera cuál es tu responsabilidad civil, él realmente, bueno, comportarme, él es religioso y quizás lo asumiría desde el punto de vista religioso, pero normalmente la gente no sabe qué es la responsabilidad civil. ¿Qué es la responsabilidad civil? Bien, es la ciencia del derecho que se encarga de enseñar a todos los ciudadanos que cuando ese ciudadano le ocasiona un daño a otro ciudadano, está obligado a reparar ese daño. Eso está establecido en el artículo 1382 y siguiente de nuestro Código Civil Dominicano, pero también está establecido en los elementos constitucionales, la doctrina, la jurisprudencia. Muy bien, o sea que desde que tú tienes uso de conciencia, ¿no? Porque me imagino que incluso por eso existen las correccionales de menores. O sea que desde que tú tienes uso de conciencia, tú tienes que concomitantemente con aprender a que te tienes que alimentar, que te tienes que bañar, tú tienes que entender que tu acción, si esa provoca un daño, tú tienes que reparar ese daño. Correcto, y que no es solamente una vida, un individuo por sí mismo, que usted, como decía Abraham Lincoln, no pregunte lo que tu país puede hacer por ti, sino lo que tú puedes hacer por tu país. Saber que usted es un ente de derecho y que usted no puede operar por usted mismo, sino que su comportamiento puede ayudar a otra persona. Y que cuando usted va a un motor a 80 kilómetros por hora, o usted se le atraviesa un vehículo en una sola rueda, como si fuera una chichigua, sin importar que lo choquen, porque no le importa que lo choquen, que es raro eso, que una persona no sepa usar su autoprotección y no sepa comportarse en la sociedad, que si un mal que usted no quiere para usted, no lo quiera para otro. Y así con el patanita, que sepa que no puede ir tan rápido en una vía determinada porque es un vehículo peligroso. Que sepa que tiene una responsabilidad civil. Un empresario que tiene una empresa, que sepa que nada más no es para que él produzca dinero en esa empresa, que él se debe también a la sociedad y que si puede hacer algo por los moradores que están cerca a través de su empresa, debe hacerlo también. Y ahí es que yo pienso que el gobierno, el Estado, puede hacer mucho orientando a su consultor jurídico del Poder Ejecutivo que emprenda una dependencia del Estado en la que baje a los sectores, baje la ciencia del derecho para que el derecho sea conocido. Yo creo que cuando la ciencia del derecho sea conocida por todo el mundo, que nada más no sea por los profesionales y los académicos, la Asociación de Campesinos, que se le lleve una conferencia sobre el buen actuar, a la Asociación de Motoristas, a los patanistas, a los camioneros, que se le diga, señores, ustedes pueden servir de bien a esta sociedad. Cuando se logra eso, cuando se va a casar el joven y la joven, que le den un adiestramiento y le digan, esa joven que se le está entregando, que la sociedad le entrega a usted, no es para que usted nada más la use y la disfrute como mujer. No es para que usted crea que es un mueble que usted está llevando y le caiga a galleta en cualquier momento. Eso deja mucho que desear de un hombre civilizado o de una persona, un individuo que viva en un país como República Dominicana ya
con más de 500 años de historia, caramba. Somos una sociedad más o menos civilizada. Entonces debemos pensar, tanto la mujer como el hombre, darle una conferencia jurídica y decirle cuáles son sus deberes y obligaciones para con esa mujer, y a la mujer cuáles son sus deberes, que si se casa con un hombre sepa que ella debe ser solamente para ese hombre mientras esté con él, y que también el caballero sepa que tiene que cumplir con todas las obligaciones, incluyendo las relaciones sexuales y demás especies en ese sentido que se presentan. La responsabilidad civil siempre es pecuniaria, o sea, siempre se resarce con un bien, con moneda a través de un interés, o la responsabilidad civil también se podría pagar con prisión. No, la responsabilidad civil conlleva una reparación económica para resarcir los daños y perjuicios que se le pudo ocasionar a la víctima. Pero para eso está la responsabilidad penal, que entonces ya cuando se determina la responsabilidad penal se puede llevar concomitantemente, y también se castiga la responsabilidad penal en ese sentido, o sea, teniendo en cuenta que en materia de personalidad jurídica de las empresas no se le aplica la responsabilidad penal a la empresa, pero sí se le aplica la responsabilidad civil. No se le aplica la responsabilidad penal porque usted no puede tomar una empresa, levantarla, llevarla a presa, levantar el edificio. Por eso no hay responsabilidad penal para la empresa, pero sí hay responsabilidad penal para el empresario. Para el empresario y para lo que dirige. Yo digo porque en el caso, que creo que se llama la responsabilidad del preposé. Del preposé, el preposé es el empleado, es el empleado. Ah, es el empleado, ¿no? Sí, la responsabilidad del comitente. Pero en el caso y del preposé, de que el comitente es el empleado y el preposé, el comitente es el profesional, o sea, el empresario. Si y el preposé empleado es le marca sus funciones, por ejemplo, si un chofer de una empresa, como tú volvamos a los choferes que te preocupan a ti tanto, pues embiste a una persona y le produce el daño que fuere, que puede ir desde la muerte hasta pues internamiento. Si bien es cierto que eso es una responsabilidad del empleado directamente, cae sobre el empleador la parte pecuniaria, me imagino, la parte económica de resarcir. Ahí está la presunción de responsabilidad. Se presume que el responsable es el dueño del vehículo. Y ahí entra el principio de lesión y el principio de subordinación, donde el empresario tiene que hacer una buena elección de ese preposé o de ese trabajador, de ese empleado, porque él tiene que cubrir los daños y perjuicios que ese empleado le produzca a la víctima. En ese caso, pues me imagino que si se instaura ese programa que tú dices de conferencias obligatorias para los conductores. Y a todos los sectores de la vida nacional. Sí, pero los primeros interesados en que sus empleados, conductores, tengan esas conferencias. Son los empresarios. Serían los empresarios. Los empresarios. Correcto. Y puede hacer se puede hacer por medio de una ley también, que se haga obligatorio. No se le da una licencia de conducir si usted no ha ido a esa conferencia. Muy bien, donde un especialista de la universidad. Y yo repito que sería una función bellísima de las universidades colaborar a través de su área de extensión. Todas las universidades lo tienen, algunos lo tienen a nivel de vicerrectoría como la UAS, correcto, otros lo tienen a través de otras direcciones, pues pudieran llevar a cabo e implementar esos programas. Eso sería una bendición de Dios. Y tú puedes proponerlo a las nuevas autoridades, a las presentes y a las nuevas autoridades que tendrá la Universidad Autónoma y que tienen las diferentes universidades, porque no tenemos que pensar que solamente la UAS tiene que ser responsable de esto. Esto pudiera distribuirse a nivel de todas las universidades. Cuando el señor presidente designó al doctor Antoliano Peralta como consultor jurídico de la Nación, que yo creo que es un nombramiento de lujo, un profesional muy correcto y muy capaz. Yo le escribí, e incluso fui a la Presidencia de la República y le pedí una audiencia para hablarle de esto. Pero me dijeron que me llamaban
no me han llamado. Hace mucho que no veo personalmente al distinguido doctor Antoliano Peralta. Era para hablar de esta inquietud que yo tengo. Yo creo que esta es una manera de ayudar, de darle educación al país, a todos niveles. Yo creo que si se le da responsabilidad civil, bajar el derecho, la ciencia del derecho, bajarla a todos los estratos sociales de nuestra nación, tendríamos un mejor país. Por ejemplo, decía en materia de responsabilidad civil y de contrato y teoría de las obligaciones, decía el gran Papa Juan Pablo II, que si los hombres y las mujeres en la tierra, claro, en la tierra tiene que ser, cumplieran sus obligaciones, tendríamos un mejor mundo, tendríamos un mejor país. Que si usted hace un contrato, si usted se compromete a realizar algo y usted lo cumple cabalmente, pues ya no hay lugar a conflicto en los tribunales. Entonces, cuando se violan esas disposiciones, por eso es que no se acaban los crímenes, los delitos, las cárceles y los cementerios, lamentablemente. Hablando de cárceles, la República Dominicana, a diferencia de otros países, hay países como Holanda, por ejemplo, que lo vemos siempre en esos videos que nos envían, como Holanda ha reducido increíblemente el número de prisioneros en sus cárceles. Qué bien, ¿eh? No así países como Estados Unidos o como República Dominicana. ¿Por qué piensas tú que en República Dominicana, a pesar de que se han hecho esfuerzos, no hemos progresado en ese tenor? O sea, seguimos teniendo muchas cárceles y muy llenas. Lo que pasa es que venimos desde lejos en una posición patriarcal, se podría decir, un trujillismo arraigado que todavía no se termina. Falta de educación. O sea, que esa falta de educación no solamente se traduce, a tu juicio, en esa falta de educación y además educación muy pobre, de muy baja calidad. No solamente se traduce en que en las encuestas, en los diferentes estudios de PISA y de otros, quedemos muy mal situados, sino que tú también endilgas parte de la inseguridad ciudadana que vivimos a esa falta de educación, a sí, esa mala educación. Correcto. O sea, tú piensas que muy posiblemente una persona que tenga una educación de mucho mayor calidad es menos proclive a delinquir que una que tiene una educación muy deficiente. Correcto, exactamente, es así. ¿Y tú le endilgas la responsabilidad a la escuela o a la escuela y a la familia? ¿Piensas tú que ambas instituciones están en crisis? Ambas están en crisis, tanto la familia como la educación, precisamente porque la familia no ha tenido la oportunidad de tener esa educación. O sea, vivimos, es un círculo vicioso, como tú planteas. Sí, vivimos la en un país. Es mala. Vivimos entonces, esos malos educados o educados pobremente constituyen familias que van a tener las carencias que ellos tuvieron por su educación pobre. Correcto. Vivimos en un país, en una sociedad de sálvese quien pueda, lamentablemente. Sálvese quien pueda. El que pudo tener el privilegio de llegar a una persona, familia o no familia, llegada a la familia, que lo orientó bien, que le dio buenas orientaciones, porque las personas mayores no se aconsejan, se orientan, y ellos en virtud a su íntima convicción actúan. Entonces el que tiene buena orientación, por ejemplo Trujillo duró 31 años, ¿por qué? Porque se asesoraba, tenía los mejores asesores del mundo, lo buscaba donde quiera que fuera y pudo mantenerse 31 años. Una asesoría bien acertada es lo mejor que puede existir. Entonces no hay asesoría. Estamos faltos de educación y por eso yo quisiera que el Estado tutelara una educación especial a través de ese tipo de conferencias. Bien, señores, con esta propuesta de Martín Hidalgo, donde le solicita al doctor Antoliano Peralta que implemente y acoja su petición
de implementar estas asesorías de responsabilidad ciudadana, de responsabilidad civil a las personas que van a optar por diferentes actividades como conducir, casarse, ser empleados, etcétera. Pues terminamos este espacio. Gracias, Martín. Y será en otra oportunidad que hablaremos con ustedes de otro tema en Página Abierta con la Educación. Un honor haber estado con usted.